Saludos amigos y bienvenidos al primer episodio de Los Medicazos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Yo lo he escogido debido a que es uno de los tratamientos estéticos más realizados en el mundo, no solo de la medicina estética, sino de todos los tratamientos médicos que existen en el mundo. Soy el doctor Pablo Abarca, soy especialista en medicina estética y el día de hoy me encantaría presentarles a Raquel. Raquel es mi asistente y además es administradora del centro donde yo tengo mi práctica privada, MediCenter. Ustedes ya lo conocen. Y la razón por la que he traído a Raquel es porque para hablar de este tema me hubiera gustado verlo no desde el punto de vista médico, ¿me entiendes? Sino quisiera tratarlo este tema de las preguntas de los pacientes. ¿Y quién mejor que Raquel para tener todas estas preguntas debido a que tú generalmente atiendes la preconsulta, la postconsulta de los pacientes y me transmites normalmente las preguntas a mí? Ujú. Ya sabes que los pacientes generalmente tienen muchas dudas. Es un tratamiento que generalmente está lleno de mitos, lleno de dudas, lleno de cosas que están en el imaginario de la gente, a pesar de que ya han pasado muchos años y a pesar de que la toxina tiene mucho tiempo en el mercado, seguimos con estas dudas, estas cuestiones que tal vez hace que desaproveches un tratamiento que puede ser muy efectivo solamente por el miedo. Así que le doy la bienvenida a Raquel, te doy las gracias por estar en el primer episodio de Los Medicazos. Muchas gracias, hola a todos. Estoy súper contenta de estar aquí en este primer episodio y espero que la conversa sea bastante amena para que podamos resolver bastantes dudas que tienen los pacientes el día de hoy. Efectivamente, mira, a mí a veces es verdad, a veces me molesto cuando tú me haces preguntas que para mí son obvias, ¿no? O sea, uno dice como que, bueno, pero ¿cómo pregunta eso? Si ya le dije, pues si ya debe saber, porque yo asumo que pues ya lo conocen, ¿no? Entonces, dentro de tu experiencia, ¿cuál sería la pregunta que más los pacientes tienen? ¿Qué es lo que más preguntan en sí en las conversaciones que tú tienes con ellos? Ahora, bueno, me salta un poco en mi mente un montón de preguntas que me hacen los pacientes. Algunas veces para nosotros, como dices, es un poco molesto porque estamos ya en el medio tratando de resolver Raquel ciertas es la que se preguntas. molesta. Yo no me molesto por si acaso. Ella es la que se molesta porque tiene que contestarle. Responder muchas veces a pacientes que ya no ha sido su primera vez en hacer el procedimiento, pero una de las preguntas que más relación tiene en la toxina entre pacientes que se hacen la toxina y que no se han hecho es, por ejemplo, el tiempo de duración de la toxina. Ok. Bueno, mira, generalmente es que, bueno, esa es la típica pregunta y es la típica pregunta porque normalmente nosotros cuando hablamos inclusive del marketing, el marketing yo creo que sí ha ayudado mucho a que se difundan más los tratamientos y todo, pero también ha hecho un daño porque tú como médico no puedes asegurar una duración de Ujú. un tratamiento en sí. Las duraciones son variables y eso es lo que los pacientes deben saber. A un paciente no le va a durar lo mismo que a otro. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta en esta situación. Y mira, con respecto a la duración, depende del tipo de paciente que eres. O sea, no Ujú. hay otra forma de saber cuánto te va a durar, sino tú mismo identificando qué tipo de paciente eres, ¿sí? Entonces, los pacientes pueden clasificarse tal vez en tres tipos de pacientes, ¿no? Has visto que viene una paciente de unos 25, 26 Ajá. años que casi no tiene muchas arrugas, sino que quiere verse tal vez un poquito mejor. Pues es una paciente que normalmente le va a durar 6, 8 meses, inclusive un año la toxina. Pero un paciente que tiene más arrugas, que se frunce mucho, que inclusive ya las tiene marcadas, no necesita ni siquiera fruncirse y ya las tiene marcadas. Es ridículo que pienses que le va a durar de 4 a 6 meses. Es un paciente que normalmente va a tener que retomar el tratamiento en 3 meses y eso tienes que tomar en cuenta antes de que el paciente decida hacerse el tratamiento o no. Ujú. Porque si tú le dices de 4 a 6 meses, el paciente se va a sentir en parte estafado. Va a decir, pero ¿y qué pasó con mis 2 meses de más? ¿Me entiendes? Yo creo que es una de las dudas que tú más tienes con los pacientes. El paciente que te reclama por qué no duró lo que debía durar. No duró lo que debía durar o por ejemplo, el efecto me empezó a hacer a partir del segundo día en la primera vez y en la segunda vez que me puse, tengo ya el cuarto día y no me ha hecho efecto, o sea, cosas así.
Pero también otro de los temas dentro de este tema de la toxina es cuándo yo debo hacerme un baby botox, cuándo debo hacerme un botox, o sea, o qué línea es la que divide esa relación, porque hay muchos pacientes que me escriben y me dicen, yo quiero que me coloquen, pero baby botox. Entonces, eso también siempre es una pregunta frecuente. O sea, bueno, mira, te digo, esto del baby botox es que, vuelvo y repito, o sea, la cuestión del marketing ha sido una cuestión que ha ayudado mucho a difundir los tratamientos médicos, pero también tienes que entender que esto se trata de vender. Son pacientes sanos a los que estamos tratando, por lo tanto, pues lógicamente les estás vendiendo en sí el tratamiento. Entonces, como Botox tiene un montón de mitos y un montón de cosas, algunas palabras como baby botox suenan Ajá, marketeramente exacto. mejor. Que dices, bueno, por último, no me estoy poniendo botox, me estoy poniendo baby botox. Pero Así lo es. chistoso es que, a ver, vienen pacientes casi de mi edad, 38, 40 años. Doctor, Exacto. póngame baby botox. No, tú no necesitas un baby botox. Tú necesitas un tratamiento completo de toxina botulínica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos tratamientos que se ha vuelto súper popular? Ahora últimamente escucho a todos los pacientes, doctor, yo no quiero Botox, quiero Quiero solo baby baby botox. Botox. Sí. Pero la diferencia entre el baby Botox y el tratamiento de Botox completo es que simplemente tal vez podrías utilizar menos unidades de lo que utilizas normalmente tú en un tratamiento completo de toxina botulínica. Ujú. Entonces, esa es la idea detrás de eso. Entonces, no es un término médico, es un término más marketero para eh, describir tal vez un tratamiento que es más light, si se quiere, y a la final no, porque si Claro. tú tienes más de 30 años, vas a necesitar un tratamiento de toxina botulínica completo que normalmente se hace con 50 unidades de toxina botulínica, ¿no? Entonces, veía el otro día un mensaje que te decían, doctor, pero quiero que me ponga baby botox, no botox. Ajá. Entonces es súper chistoso porque o sea, es lo mismo, o sea, es Es exactamente lo mismo. Tal exactamente lo vez mismo. puede variar las unidades, pero no tiene mucho sentido porque tú tomas las unidades de acuerdo al paciente. Entonces, cuando va y Ujú. no es que dices, aquí le toca baby botox, sino que tú en tu plan de tratamiento miras cuántas unidades necesita el paciente, pues y eso es lo que le aplicas y ya está. Entonces, Claro. es una cuestión más marketera. ¿Sí? Sí. Y ahora, por ejemplo, hay este tema también con muchas pacientes van a la consulta y ellos dicen, yo quiero decirle a mi marido que venga a hacerse la toxina. Ujú. Y, o sea, el esposo tiene muchos tabús, muchas cosas, o sea, como que, no, porque yo soy hombre, no me puedo hacer. Claro. Y el Bueno, tu tema marido es mi es uno paciente, de los así que, pacientes que al inicio así que, estaba temeroso de hacerse, que no, que me claro. voy a quedar frisado, me voy a quedar horrible. Es que bueno, mira, y ahora es un mercado súper importante porque tenemos casi el 30% de nuestra consulta son pacientes hombres. Entonces, Ujú, en los hombres primero tienes que entender que hay un tabú, primero por el tratamiento, por los miedos normales del tratamiento, pero segundo por el mismo hecho de que, bueno, ¿y por qué si soy hombre, por qué me tengo que ujú. cuidar? Pero más bien la situación ha cambiado un montón, porque, Muchísimo. claro, a ver, ahora todos nos queremos ver bien. Exacto. Es que, mira, tú vas a un cumpleaños, te sacan fotos. Vas al parque, te sacan fotos. O sea, te vas a cualquier lado y te están haciendo fotos Y huyes de continuamente. las fotos. O sea, Claro, porque uno no quiere verse tan mal, ¿me entiendes? claro, Entonces, y date cuenta, el boom de la toxina botulínica fue justamente en la pandemia. ¿Por claro. qué? Porque la gente normalmente se veía en el espejo, pero normalmente cuando tú hablas con tu jefe, con tus empleados, en el público en general, tú no te estás viendo. Tú puedes estar despeinado, pero ni siquiera te das cuenta. Pero en cambio, tú te ves a la cámara. Yo me doy cuenta inclusive cuando uno en la mañana se le prende la cámara y no se ve y hasta te asustas, ¿no? Es lo mismo que les pasó a muchos pacientes. Los pacientes durante la pandemia prendían el computador, veían la imagen y decían, no, ese yo no soy. Ese no soy yo. O sea, ¿qué pasó con ese? ¿Por qué está así tan feo? ¿Me entiendes? Me cambiaron. Entonces fue un impacto porque tú normalmente mientras estás en una reunión no te ves directamente al espejo, pero al tener reuniones por Zoom te ves directamente y te ves las arrugas, te ves que tienes tal cosa u otra. Entonces
fue un impacto serio y muchos pacientes trataron de mejorar su aspecto en esa forma, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que los tratamientos estéticos en los hombres ya ha dejado de ser un tabú hace mucho tiempo. Los hombres también queremos vernos bien y más en un contexto de este mundo que ahora estamos tan conectados, que todo el tiempo nos están tomando fotos. O sea, es increíble la cantidad de exposición que tenemos por todo lado. Debe estar preparado para una foto todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, es importante esto. Los hombres ahora son muchos de mis pacientes y que no tengan miedo. O sea, la toxina, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora, porque hay muchos más tratamientos, pero la toxina es un tratamiento muy efectivo para los hombres porque tenemos una piel más gruesa. Entonces, esta piel, la hipoplasia que se presenta, o sea, esas líneas que se ven cuando no haces nada, se van a notar más en los hombres. Claro. Así que no pierdan el tiempo. Es un tratamiento que hay que hacerse. Y más que nada, cuando te haces, te encanta. O sea, tú llegas a la casa y dices, wow. Claro, y como tú dices, igual, o sea, el que quiere envejecer ahora es porque quiere, no porque no se puede hacer nada respecto a eso. Bueno, o sea, envejecer todos, cada día que pasa, cada minuto que estamos pasando, estamos envejeciendo cada vez más. Lamentablemente todos vamos hacia el mismo sitio. Tal vez la cuestión es retrasarlo y tal vez es verte mejor en sí, en el tiempo que estés, es verte mejor, ¿no? Lamentablemente muchos de los tratamientos estéticos están rodeados de muchos mitos, ¿sí? Entonces, tienes el recelo de acudir a una consulta médica y hacer los procedimientos en sí, ¿no? Entonces, Claro. eso es importante que sepas. Y de aquí que nace también esta cosa de algunos pacientes que ya tienen cierta edad y cuando van a tomar un tratamiento de toxina, esperan que la toxina haga maravillas en ellos. Por ejemplo, pacientes que ya han sobrepasado los 50, por ejemplo. Es que, a ver, mira, es que tienes que entender que la parte estética de la medicina es un tratamiento médico y es un cuidado médico. Entonces, los tratamientos deben ser integrales. O sea, no se trata que tú vas, yo te pongo una inyección y ya mejoró todo. Es que lamentablemente no es así. Esto es como ir al gimnasio. Mira, si tú vas unos 4 o 5 meses al gimnasio, mm, y todo el tiempo estás legal con tu entrenamiento y todo, vas a ver resultados, pues lógicamente. Pero Claro, no puedes pretender que porque vas una vez ya te vas a ver es como siempre. dicen, pagué el gimnasio, pero no sabía que había que ir para... Sí, exactamente, esos tratamientos. Mira, para que el tratamiento te respete, tú debes respetar al tratamiento. Entonces tienes que hacer algunas cosas. Lamentablemente esto no es mágico y eso es en lo que cae el error, el marketing, ¿no? Decirte una sola sesión, sin efectos adversos, sin cuestiones, pero, o sea, el cuidado médico que lleva el aplicarte toxina, el que lleva a hacerte ácido hialurónico, alguna cuestión que tengas en tu rostro, también depende de ti, del cuidado que tú tengas, ¿no? Entonces es importante que tú tomes en cuenta eso para los tratamientos médicos, ¿no? Especialmente con toxina botulínica. Claro, hay un cúmulo de cosas que se van uniendo a todo eso. O sea, como decías, el tema del cuidado del sol, y si hacemos deporte, también estamos muy expuestos a pantallas también ahora, que tenemos mucha exposición a las Sí, claro. pantallas y todo eso. Y pues ahora también lo que es chévere de todo esto es que la toxina ahora se ha vuelto un poco más accesible para la gente. O sea que la, Sí. la gente puede acceder al tratamiento. O sea, bueno, en ese sentido, mira, yo no estoy de acuerdo tampoco que se regale el tratamiento porque Ujú. tú normalmente ves en publicidades de tratamientos de tercio superior por $100. Es verdad que ahora la competencia de laboratorios que tienen toxina botulínica de buena calidad ha bajado mucho el precio del tratamiento porque lógicamente el precio del producto es más accesible. Entonces, algunos médicos dicen, no, es que debes pagar por mi experiencia y todo, entonces debo cobrar un precio adecuado para eso. Ujú. Pero, y hay otros que en cambio lo ponen muy, muy barato, ¿me entiendes? O sea, casi, casi que cobran el precio del vial. Pero en este caso, yo estoy de acuerdo también en que el precio debe ser accesible para todos. O sea, debe en parte masificarse que exista acceso, que el precio en sí no sea Ujú. un limitante grande para realizarse Claro. el tratamiento.
no debe haber un precio tan barato, ¿me entiendes? Porque los médicos invertimos mucho tiempo en nuestra Así formación, en es. nuestra experiencia. Lo que normalmente pagas en el precio de la toxina es la experiencia del médico. Toma en cuenta eso porque el precio de la toxina en sí es un quinto del precio del tratamiento total. Entonces, lo que estás pagando realmente es por la experiencia del médico. Así que el precio yo no lo pongo muy alto, pero tampoco tan bajo, porque yo creo que debe ser accesible para la gente, no debe ser un tratamiento que solo la élite pueda realizarse, sino... Y además tienes que tomar en cuenta que es un tratamiento que se realiza Periódicamente. periódicamente, entonces Ujú. tienes que tomar en cuenta el presupuesto del paciente. Es súper importante cuando tú estás tratando a un paciente en la parte estética, cuidar el presupuesto del paciente. O sea, no es el hecho de que tú llegas y te ofrezco esto más de esto. Esto no es un shopping. Ujú. Es un tratamiento médico y por lo tanto hay que respetar eso y tienes que cuidar el presupuesto del paciente. Así que ni tan barato ni tan caro. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y yo creo que hemos mantenido Cuidar. los precios de la pandemia. Es Claro, súper sí, sí, importante. eso se ha mantenido y eso yo pienso que es muy bueno en el tema de lo que nosotros manejamos. Aparte de eso, que le da la oportunidad a los pacientes de tener esa regularidad de volver, porque hay muchos Ujú. pacientes que lo toman y lo abandonan justamente por el tema precio, puede ser. Puede Claro. ser una de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los pacientes, mira, la toxina es un tratamiento con la satisfacción es muy alta. De hecho, Ujú, el paciente sale súper satisfecho con el ujú. tratamiento. Ya se va feliz, ¿me entiendes? Pero el limitante es luego que el paciente viene y dice, Doc, solo me voy a hacer una zona ahora porque tal vez la próxima semana estoy mejor económicamente y lo hago, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí es un tema que hay que respetar, ¿veas? O sea, hay un tema que hay que cuidar, Yo la sé, parte ¿tú sí económica del crees paciente. que si yo como paciente debo Ujú. iniciar con algún tratamiento para el cuidado estético sería, tú recomendarías, dirías, la toxina debería No, ser con lo no, que no, debes no. empezar? No, es que si tú quieres empezar con lo que sea en medicina estética, siempre hablo y remarco, es una rama de la medicina, es un Ya, tratamiento médico. Tú no me puedes decir, doctor, me duelen las articulaciones, ¿con qué piensa que debería ocupar? claro. ¿Con la rodilla tal vez la que más me sirve? No, esto necesita una consulta médica. Y recuerda que, nuevamente te digo, la consulta médica no es un shopping. No es que tú dices, quiero toxina, más esto, más del otro. No. O sea, tú vas a pagar por un servicio profesional. Entonces el Ujú. médico es el que te debe decir qué es lo que tú necesites. Así que me dices, tal vez es con lo que debería comenzar. No, no, porque no sabemos si eso es lo que tú realmente necesites. Ahora, que es un tratamiento que tiene mucha satisfacción del paciente y tal vez es una buena forma de enfrentarse a los tratamientos estéticos porque tal vez los efectos adversos son casi nulos cuando lo haces con un profesional. Eh, Tal vez te conviene porque el Claro. paciente se va a sentir más confiado de esto, ¿no? Pero pues de ahí, Y lo que se puede valorar de esto entonces es también que em, por qué razón tú debes elegir y debes elegir bien el hacerlo con un especialista, no tomar como a la suerte y decir, claro, en no, mira, este lugar lo hago. es que lo peor que puedes hacer es ahí el paciente que caza ofertas, ¿me entiendes? Ajá. Entonces encuentra toxina en $100, se va allá. Luego en 90 se va al otro lado. Luego en 80 se va al otro lado. Y es generalmente un paciente quejoso, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Y por qué le pasa esto? Porque tiene que entender que es un tratamiento médico. Y los tratamientos médicos, los médicos tratamos de cuidar al paciente, ¿me entiendes? O Así sea, es. de ofrecerle lo mejor y que el tratamiento sea adecuado y no ofrecerle mentiras, sino decirle la verdad. Entonces, si tú tienes un médico de confianza, primero él va a cuidar de que el tratamiento te dure lo que te va a durar, que Ujú. esté seguro, que tu presupuesto sea adecuado, ¿me entiendes? Entonces, por eso es importante que tú vayas y consultes siempre estas cosas con un médico. Es súper común ahora. Yo veo aplicando toxina, inclusive hasta los peluqueros Las y todo. peluquerías y todo eso. Entonces, tienes que respetarte inclusive a ti mismo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te vas a hacer en una peluquería un tratamiento de toxina, ¿me entiendes? ¿Cuándo es un tratamiento eminentemente médico, ¿me Claro. entiendes? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y que hay que tomar en cuenta que si lo hace un médico es por algo, porque, o sea, ustedes están capacitados para reaccionar a ciertas cosas con el tratamiento. Sí, efectivamente. O sea, siempre este es un tratamiento de cuidado. O sea,
debe verte un médico y debe cuidarte alrededor del tiempo y tú debes de establecer una relación de confianza con el médico para que te vaya cuidando. O sea, es que es lo básico, ¿me entiendes? Ahora, Sí. muchas de las cosas que nos pasan, por ejemplo, en consulta, es que explicamos mucho a los pacientes que el rostro está gobernado por muchos vasitos y puede Ujú. suceder que exista un moretón o algo de eso. Para la mala suerte del paciente, Ujú. le tocamos el vasito y el paciente se asustó y Mira, ya no quiere nunca sí, más o la sea, lo toxina. peor que tú puedes hacer es que, y mira, este es el síndrome del paciente recomendado, ¿no? O sea, Ujú, si tú tienes un evento, tienes algo que hacer o te vas de viaje, lo que sea, mm, en la próxima semana, en los próximos 3 días, no te hagas un tratamiento de esto. Porque te claro, juro que tú me dices, doctor, vea, por favor, hágame el tratamiento, porque necesito esta regia para el viernes, pero que no se me hagan morados, se te va a hacer morado. Es como sí. invocar al demonio. O sea, eso te va a hacer morado porque se te va a hacer morado. Entonces, los Póngale la morados firma ahí. no son más que acá tenemos un montón de vasitos sanguíneos alrededor del cuerpo que a veces logramos pinchar. O sea, se pinchan y la sangre sale, pero como la aguja es tan pequeña, no puede salir al exterior, sino que se queda remansada en la piel, pues, y entonces eso se hace un moretón. ¿Cuánto va a durar el moretón? Pues yo soy médico, no soy brujo, entonces no te puede durar unos 3 días, como te puede durar 7 días, así que lo recomendable es que si tienes un evento Ujú. que tienes que ir o alguna cosa, tienes que hacerlo al menos con 15 días de anticipación. Y eso un poquito debe entender también el paciente que no es la técnica del médico lo que provoca el tocar el vasito. O sea, porque a veces Claro, dice, claro, el claro. doctor me pinchó mal. Claro, o sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, o sea, bueno, es cierto que la experiencia del médico sí evita, no es que sí evita, la experiencia del médico Ujú, evita que se te hagan moretones porque normalmente sabe dónde colocar la inyección y ve mejor que no hay un vasito, sí. Pero mira, justo estuve en México en el Congreso Mundial de Medicina Estética ujú. y el pobre doctor está haciendo la demostración y es un doctor imagínate, escribe es invitado a todas las conferencias y Ujú. escribe libros, inclusive con relación al tema de estética, y está inyectando y pues, se le hizo un moretón del... Entonces, eso es algo que te va a pasar. O sea, Claro. si haces esto, es que te va a pasar y generalmente pasa cuando el paciente te dice, doctor, por favor, que no se me vaya a hacer morado, pues es de invocar a que se te haga un moretón, ¿me entiendes? Y hay otra cosa también que muchas veces nos pasa con los pacientes, es el tema de, dicen, me pincharon en la frente y me duele la cabeza. Tengo dolor de cabeza. Eso es normal, puede pasar en Sí, la toxina. es que bueno, es normal, es normal. El dolor de cabeza es normal, especialmente cuando aplicas en la frente. Primero, el tocar el parte del hueso. Tenemos una membrana que se llama periósteo, entonces cuando la tocas, generalmente se irrita y a veces puede doler un poco. Y de hecho, de uno de las cuestiones de la toxina más frecuentes del dolor de cabeza, pero yo no creo que es una Una cuestión que te haga cosa, retirar el tratamiento, porque te puedes tomar un paracetamol, pues un ya estamos, ¿me paracetamolito debe entiendes? estar listo. O sea, no hay mucho lío de esto, ¿no? Ujú, Eso, mira, y bueno, yo creo que para que tú entiendas dónde estamos, o sea, a dónde vamos, es importante conocer un poco de la historia de las cosas, o sea, de dónde vienen, por qué está rodeado de tantos mitos esta toxina, ¿me ujú, entiendes? Y yo creo que también tiene que ver con el nombre, ¿no? Porque toxina evoca a que es algo malo, es algo que te va a hacer daño, ¿no? Entonces, esta toxina no es que se la conoce de ahora, se lo conoce hace mucho tiempo. Y se la conoce con el nombre comercial que es Botox, Botox ¿no? en realidad. Botox realmente hace 20 años obtuvo la licencia para venderlo con fines estéticos bajo la marca de Botox. Antes esta toxina se llamaba botulinum porque sus orígenes son más antiguos y de hecho fue una casualidad lo que hace que esta toxina se descubra como para tratar las arruguitas, ¿no? Ujú. Y esto viene realmente de un matrimonio canadiense. El uno era oftalmólogo, la otra era dermatóloga. Entonces viene el oftalmólogo, me imagino que habían estado acostados ahí en la cama y le dice, oye, sabes que tengo unos pacientes que les traté de algunas cuestiones oculares y me doy cuenta que se le van las arruguitas. Entonces ella dice, pues venga, ¡Qué hazme a mí. maravilla! Sí. Entonces ella dice, trata conmigo. Y en verdad lo hicieron. Y trataron con ellos y ellos son los primeros que describen el uso estético de la toxina botulínica.
¿sí? Pero, o sea, y toxina se escucha como algo tóxico, o sea, Sí, o como sea, que bueno, no. efectivamente, es que lo malo de la toxina es que tienen el nombre mismo, o sea, es lo que te evoca algo malo, ¿no? Ujú, ujú. Pero realmente no es así. Imagínate si tú te vas al origen de la palabra fármaco, ¿no? El Ajá, origen de la palabra fármaco viene del griego farmacón, que significa que es una cura que se obtuvo de un veneno. ya, Entonces, y ese es un dato que te hace entender y dices, ah, claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las medicinas generalmente parten de sustancias que realmente son tóxicas, pero depende de la dosis. Y en esto había este señor Paracelso ya describió esta dualidad, ¿no? De cómo un veneno puede ser una cura. Y él decía, solo la dosis hace que la cura sea un veneno, ya. ¿sí? Y entonces como ejemplo tienes el paracetamol. Paracetamol en dosis de 1 gramo te alivia el dolor de cabeza, te baja la fiebre y todo va súper bien. Pero en dosis de 23 gramos es letal. Bueno. Entonces lo mismo pasa con la toxina. O con el vino. Una Exacto, copita de vino sí. es bien. O como los novios, ¿me entiendes? Porque cuando un novio es bueno, te llama 1, 2 veces, está bien. Pero si te comienza a llamar todo el día, Y pues es es tóxico, ¿me tóxico. entiendes? Entonces de ahí sale la Toxino. palabra el tóxico y la tóxica, ¿me entiendes? Entonces, Claro. esto es algo que deben entender de la toxina, que originalmente, de hecho, la toxina botulínica es el veneno más potente que se conoce en el mundo, ¿sí? Ya. Solo 1 gramo de toxina puede matar a 1 millón de personas. Entonces, lógicamente, la gente se asusta y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Pero la dosis, inclusive tú ves que hablamos en unidades internacionales. ¿Y por qué se Ajá. habla en unidades internacionales? Porque para describirlo en gramos necesitaríamos unidades muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, la unidad internacional es una porción tan, pero tan pequeña Ujú. que por eso la utilizamos así, ¿no? Entonces, date cuenta, en la toxina la gente tiene miedo y dice, ay, pero ¿cómo va a meter algo tóxico al cuerpo? Pero la dosis letal de toxina botulínica está en 3.000 unidades internacionales. Claro. Para un tratamiento típico de toxina utilizas unas 50 unidades. Aparte que para todas estas cosas ya se van haciendo protocolos, ¿no? O sea, el protocolo médico es el que indica la dosis que se Sí, claro, debe claro. O sea, es colocar. que, es que mira, esto ya se estudia, ¿no? O sea, hay varios estudios. No es que nos lanzamos Así es. Ustedes están muy familiarizados ahora por las vacunas a entender cómo las drogas salen al mercado. Entonces ustedes ya saben de los estudios de las vacunas del COVID que primero las vacunas debían ser seguras, ¿no? O Ujú. sea, antes de ser efectivas debían ser seguras. Una vez que pasan la etapa de seguridad, pasan una etapa de efectividad, ¿sí? Una vez que han sido efectivas y seguras, pasan a una etapa donde lo lanzamos al mercado y vemos qué pasa al corto tiempo. Y luego de unos años vemos qué pasa a largo tiempo, si hay algún efecto adverso o alguna cosa. Y la toxina botulínica ya tiene más de 20 años que se ha demostrado su seguridad. De hecho, la Ujú. FDA lo ha aprobado como para un tratamiento continuo por más de 20 años debido a que se ha demostrado su seguridad y su eficacia. Entonces, Claro. esto ya pasó hace tiempo y hay que quitarse el estigma de que la toxina botulínica ha sido hecha para quitar arrugas. No, la toxina botulínica en su Sí, inicio se lógico. utilizó para enfermedades oculares, distonia, astigmatismo, y para eso es lo que se trataba. El hallazgo de que la toxina funciona para las arrugas es un, Fue como todas un las cosas por hallazgo, una casualidad. sí, Sí. incidental, ¿me entiendes? Entonces, eh, así que no hay que tener miedo en eso, Y ¿no? de justo de lo que estás comentando del tema este del tema de las vacunas, se puede relacionar de igual forma como es, ¿no? Porque las vacunas empezamos con Pfizer, que fueron los que fabricaron la primera vacuna y todo el mundo pensaba, no, si me tienen que poner es Pfizer, si no me ponen Pfizer, no. Igual pasa con la toxina, ¿no? Porque es Sí, como que una toxina logró renombre y ya es como que esa es la que me tienen que colocar, el resto es malo y no es así. es que claro, mira, a ver, Botox, que es la marca comercial de Ujú, la toxina botulínica es el principio activo. ujú. Botox es una marca que se hizo tan conocida que inclusive no solo el tratamiento de toxina botulínica para el tercio superior del rostro se conoce como Botox. Ajá. La gente en el imaginario lo conoce a todo tratamiento estético que se haga en la cara,
es Botox. Botox. Entonces tú le ves a un artista de cine que está medio ahí desfigurado, que se puso Botox. Botox. Ves que se inflan los labios, Botox. Se hizo la operación de la nariz, se puso Botox. Cuando pues la No se toxina puede usar para botulínica todo. se aplica específicamente en zonas ya predeterminadas y estudiadas que funcionan bien. Si bien hay algunas típicas, como el tercio superior del rostro, que es la frente, el entrecejo y las patitas de gallo, hay zonas más especializadas que, por ejemplo, se utilizan ahora como para la sonrisa gingival, para este músculo que deprime el labio inferior o para elevar la punta de la nariz y en otras utilidades como, por ejemplo, la sudoración excesiva. Yo te Claro. cuento, yo he sufrido muchos años, o sea, pero no tienes idea cuánto tiempo yo sufrí con la Sí, sudoración me consta. excesiva. Y sin embargo no tenía una solución. Y te digo, parte de no tener solución era justamente por el precio. O sea, yo sabía que me podían inyectar, pero el hecho de oír que me iba a costar más o menos cada año era complicado. Pero sin embargo, la toxina botulínica es un tratamiento excepcional para la sudoración excesiva, tanto de las axilas, tanto de las palmas de las manos y Y de los tanto pies. de las plantas de los pies. Si bien sí es un poco doloroso, o sea, no te miento, es un poco, sí duele, pero sin embargo es efectivo. A veces la gente dice, pero yo quiero algo más permanente, me hago mejor la cirugía. Ujú. Pero lamentablemente la cirugía no es todo color de rosa, porque lastimosamente puede ser que primero no funcione tan bien y siga sudando y, y luego puede haber una sudoración paradójica. Es decir, que dejas Ya. de sudar en las axilas, pero comienzas más a sudar en el cuello o en la cara. Se traslada a otros Y lugares. entonces eso es, o sea, ¿me entiendes? Más incómodo, Es claro. grave, ¿me entiendes? Es incómodo. Entonces, la toxina tiene varios usos. Se utiliza en más de 10 especialidades médicas. Entonces, por eso se conoce su seguridad y su eficacia. De hecho, muchos pacientes se quejan de la duración. O sea, dicen, Doc, ¿por qué no puede Ujú. durar más de 4 meses? Porque es que lo que pasa es que nosotros no vamos a obtener un aumento de la duración en sí por los tratamientos estéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive hablando marketeramente hasta te conviene que los pacientes vuelvan cada 4 meses a un tratamiento que para algunos podría sonar trivialmente, o sea, como... Ajá. Pero en cambio, los esfuerzos que se llevan a cabo para aumentar el tiempo de duración de la toxina tienen más que ver con los pacientes que sufren enfermedades que requieren aplicación de la toxina cada 3, cada 4 Cada meses. 4 meses. Entonces, el paciente necesita que el tiempo dure más porque no te va a gustar que te inyecten en esta zona En la parte cada... de los ojos, claro. Entonces, más nos vamos a ver beneficiados Sobre los pacientes de otras patologías, claro, o sobre los sea. pacientes de patologías que realmente de la toxina en sí utilizada con fines estéticos, ¿me entiendes? Entonces Claro. eso es importante, ¿no? Entonces, y el tema el tema de las marcas en sí, porque ahora existen muchas marcas de toxina Sí. botulínica, ¿tiene una diferencia? O sea, ¿alguna ha logrado que, o sea, ser diferenciada de una de la otra? Bueno, mira, o sea, es que las diferencias son específicamente para el médico, ¿me entiendes? O sea, ¿por Ujú. qué? Porque yo tengo algunos pacientes que me dicen, doctor, pero quiero ver que me ponga Botox. Ya. Entonces, vuelvo y repito, tú no vas a una consulta médica a decirle al médico qué es lo que tiene que hacer, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, tú tienes que aceptar que es un servicio que te están dando. Entonces, yo tengo que elegir lo mejor que es para ti. Botox hace rato que ya no es el líder en ventas, tiene una fuerte competencia. Hay toxinas de Corea del Sur, de China, de Rusia, y la gente tiende a relacionar, por ejemplo, las Corea toxinas coreanas con con lo que es... chino, Y eso ya es algo que ya tienes que olvidar. O sea, ya es claro. algo que deben olvidarse porque Corea del Sur primero es un país desarrollado. Y si tú piensas en fútbol, ¿a qué equipo elegirías para ir a jugar al mundial? Entonces eliges Brasil, Alemania. Pero si Argentina. tú estás hablando de la industria de estética, lógicamente vas a pensar en Corea. Entonces, olvídense de que no, es que doctor, yo quiero la toxina gringa. Eso primero no existe porque no se fabrica en Estados Unidos, ¿sí? No, Y segundo, tienen que tomar en cuenta que como estas... todo, casi todas las cosas que se, Sí. O no sea, son, se fabrican ahí. y China también, el problema de las toxinas chinas que se venden en algunos países de Sudamérica es que no tienen registro sanitario y en eso hay que tener cuidado porque si bien el registro sanitario es más un trámite administrativo, pero te da cuenta de que lo está trayendo una empresa seria que ha Hay un cumplido todos los proceso. pasos. Ujú.
y que hay un proceso que te garantiza que la cadena de frío, que el manejo de la toxina ha sido adecuado, ¿no? Exacto. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, mira, Botox, la marca más conocida a nivel mundial, son los dueños de Allergan. Este laboratorio pues produce una toxina de muy buena calidad, pero ahora mismo a nivel mundial tiene una competencia muy fuerte de toxinas de muy buena calidad que están viniendo principalmente de Corea del Sur. Ujú. Toxinas como eh, en México, en toda Sudamérica realmente se venden de buena manera y se venden de esa manera porque, por ejemplo, Botox cuesta casi el doble de lo que cuesta un vial de alguna droga fabricada en otro país. Pero ¿qué dicen los estudios? O sea, porque bueno, uno puede decir, no me importa, pago el doble, pero que Pero me haga igual de bien. exacto. Realmente los estudios científicos que se hacen al respecto normalmente comparan las tres más populares, que son Xeomin, el Dysport y Botox. La verdad es que no hay una diferencia entre sí. Estoy hablando en términos de duración, porque las aplicaciones son distintas, pero en términos de duración y todo esto, casi no hay una diferencia, pero lo que sí hay una diferencia grande es en el precio. Ujú. Entonces, te conté que cada laboratorio puede hacer un esfuerzo importante para vender su toxina, pero a la final el que decide es el médico. Y Así parte es. de la cuestión es cuidar el bolsillo del paciente también, ¿me Ujú. entiendes? Utilizo la toxina Botox hace algún tiempo. Realmente te voy a ser muy sincero que yo dejé de utilizar Botox durante la pandemia porque no bajó el precio a pesar de que los pacientes no podían costear el tratamiento. Así. Entonces hemos tratado de tratar con toxinas de muy buena calidad, de laboratorios reconocidos, pero que tienen un precio adecuado. Y los estudios han demostrado que tienen una duración y una fuerza del efecto equivalente, ¿no? Y aquí viene algo súper importante, porque, por ejemplo, lo que te decía, o sea, no todos los pacientes son, son aptos para un tipo de toxina, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, tú le pones Eomin a un paciente que está súper fruncido, eso no le va a durar nada y no va a haber un tratamiento muy fuerte. Pero en cambio, si utilizas Dysport en una paciente joven que no tiene muchas arrugas, hasta se va a asustar. Eso Porque es muy Dysport es una fuerte. toxina fuerte. Es una Mm. toxina que da el efecto muy potente. Entonces, no debes utilizarlo. Entonces, como les digo, no es la preferencia del paciente, sino lo que el médico determina que va a ser útil para ti. Entonces, las toxinas medianas, les llamo yo, que tienen una buena eficacia, una buena potencia del efecto y una buena duración, están en el rango del Botox, ¿me entiendes? Dysport lo utilizaría más en pacientes que son con arrugas más fuertes, ¿me entiendes? Y Más expresivos. yo he visto algunas pacientes que llegan a tu consulta y te dicen que ellos han colocado, por ejemplo, Botox ya durante bastante tiempo, pero que sienten que ahora ya no tienen el mismo efecto. O sea, ¿puede un paciente crear resistencia a esa toxina? Sí, claro, se puede crear resistencia porque lógicamente el sistema inmune trata de eliminar la toxina y puede organizar defensas si se quiere para combatir la toxina en el futuro, ¿me entiendes? Ventajosamente es raro, menor al 3% de pacientes va a ser una resistencia, así que, y con las nuevas tecnologías de las toxinas, pues ya casi que no vemos estas resistencias y bueno, y se soluciona fácil. Puedes cambiar de Se cambia de marca marca. o utilizar una toxina purificada como ese Omin que no tiene la carga proteica que puede generar inmunidad, así que con eso puedes ir bastante bien, ¿me entiendes? O sea, con eso no hay problema. Sí, Chévere. sí es una preocupación, pero no es en sí Claro, o sea, un sí, problema, ¿me en entiendes? especial siempre se ve esos casos cuando vienen, como te digo, pacientes que ya Ujú. son, usan habitualmente la toxina y ellos por lo general ya tienen esa experiencia y siempre ya, o sea, como que no me está durando mucho la toxina, ¿no? Ya me Pero es que necesito bueno, es que cambiar. también el tema de la duración es que tú tienes que ser responsable con el tratamiento. Es que Ujú. si tú quieres que el tratamiento te respete, tú tienes que respetar el tratamiento. A ver, si tú te pones toxina y luego te vas a la playa, no te pones protector solar, estás haciendo mucho ejercicio, o sea, ¿me entiendes? Tienes que respetar el tratamiento. Las primeras 4 horas, aunque no está demostrado científicamente, se recomienda que no te recuestes porque hay una Ujú. creencia que puede migrar la toxina e irse a músculos que no intentamos tratar.
Yo te digo, en mi experiencia, yo creería que eso no pasa y de hecho la evidencia científica no ha logrado demostrar que eso sea así. Y las bebidas Entonces, calientes bebidas también. calientes, Ajá. bebidas alcohólicas, el paciente va y toma alcohol, eso disminuye la eficacia de la toxina. Entonces, tienes que tomar en cuenta todas esas cosas y clasificarte como qué tipo de paciente eres. O sea, es súper Y importante. como que ahí tenía una anécdota de una paciente que un día va a hacerse la toxina y le decíamos que no puede hacer actividad física, que no puede. Dice, ¿cómo? ¿Cómo no voy a poder hacer actividad física? No, Dices, mis pacientes generalmente se vuelven triatletas cuando van a hacer la toxina. no, y justo le llegaba el novio. Dice, me llegaba mi novio, dice, yo sé que ahora lo voy a tener que coger y dar la espalda hoy día porque no puede hacer ninguna actividad física. Sí, o sea, bueno, eso se recomienda las siguientes 4 horas, ¿no? O sea, no es tanto tiempo tampoco. O sea, Ya. yo creo que la toxina es un tratamiento súper noble, ¿me entiendes? Porque no tienes que dejar tus actividades. No, generalmente si no hay moretones, en 2 horas estás como que si no ha pasado nada. Y normalmente en unas 4 horas puedes retomar tus actividades normales. Entonces eso no hay realmente una complicación en esto, ¿no? O sea, así que el tratamiento es muy Amigable, amigable, ¿me sí. entiendes? Es súper amigable. Entonces, yo creo que es un tratamiento que la gente más bien deberías tratarlo, ¿me entiendes? Tengo muchos pacientes que se hacen por primera vez y es como que dicen, "Che, ¿por qué no me hice antes? Pues esto es una Claro, maravilla, ¿no?" entre ellos mi esposo, o sea, él Sí. negado que no y que me van a decir que poco hombre y que no sé qué, y ahora se pone y es puntualito el Sí. día que le toca. Y sabes que una de las preguntas también de los pacientes, yo creo que causa mucho confusión también, porque los médicos tendemos a asumir que la gente sabe lo que nosotros Ujú, sabemos y lo que para nosotros es simple puede ser que no es muy simple a los pacientes. ujú. Y por ejemplo, una de las cosas es cómo actúa. Entonces el paciente generalmente dice, no, es que me va a frizar el rostro, es que Ajá. luego me va hasta dar parálisis facial y cuestiones Si así, después ¿no? no me hago, se me va a caer la cara. Claro, y es ilógico porque inclusive este toxina es un tratamiento para la parálisis facial, o sea, para mejorar la apariencia de los pacientes Ujú. con parálisis facial, ¿me entiendes? Entonces, eh, es algo que está en el imaginario de la gente, pero que no es real, ¿me entiendes? Pero eso creo que también se da mucho porque, o sea, la gente, como decíamos al inicio, está un poco viciada del tema de la farándula, ¿no? O sea, entonces los Sí, sí, sí. artistas creo que tienden a exceder, pero no solamente en la toxina, o sea, mezclan otras técnicas también que hacen que eso Claro, o sea, suceda. mira, a ver, lo que hay que entender claramente es cómo funciona la toxina. La toxina es específicamente lo que hace es que nosotros tenemos los cables de la luz, si tú quieres, que son los nervios, que Ujú, transmiten la energía eléctrica desde el cerebro hasta los músculos para que hagan su actividad motora de abrir y cerrar las manos, lo que tú quieras, ¿no? ujú. Pero en ese intento realmente estoy hablando microscópicamente, por supuesto. No quiere decir que el nervio está pegado al músculo y llega la corriente eléctrica y se contra el músculo. No es así. Ujú. Hay una brecha, por supuesto microscópica, ¿no? Entonces llega la energía eléctrica, se transforma en energía química y esa energía química es la que hace contraer el músculo, ¿sí? Entonces lo que hace la toxina es como poner un tapón, ¿sí? Ujú. Y que luego el cuerpo lo irá retirando y por eso es que luego vas a perder el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina? Prevenir que el músculo se contraiga con demasiada fuerza. Entonces, de esa manera el efecto estético se ve bien. Y también, porque la gente dice, bueno, Doc, me quitó las arrugas y encima ahora me veo la piel súper bien. A pesar de que la toxina no es un tratamiento para la piel, porque el target, el objetivo es tratar el músculo, generalmente los pacientes ven mucho mejor su piel. ¿Y cuál es la razón? Cuando tú estás moviendo la piel todo el tiempo por la potencia de estos músculos, es como una banda elástica. Como Si tú desgastas. lo estás Ujú. haciendo todo el día así, jalando, lo que haces, pierde la capacidad de regresar a su tamaño original. Entonces, lo mismo la piel. Vas perdiendo las fibras elásticas, vas perdiendo las fibras de colágeno y por supuesto que el cuerpo es súper sabio y las va reponiendo, pero llega un punto en que la reposición es menor a lo que es el daño. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una hipoplasia, es decir, se comienzan a marcar estas líneas. Entonces, lo que hace la toxina es darle un descanso a la piel para que ésta se puede recuperar y se comienza a ver mejor, se recuperan las fibras y entonces lógicamente te vas a ver mejor.
Y hay ese tema también en pacientes que yo he visto de la consulta que van por el tema del entrecejo y muchos pacientes dicen, yo quiero colocarme, o sea, la típica, ¿no? Que van a decirnos qué es lo que hay que hacer. Entonces dice, yo quiero colocarme ácido hialurónico, pero hay un protocolo que se debe seguir en ciertas zonas donde ya está muy marcado. Por ejemplo, bueno, especialmente en el ceño. Claro, es que los pacientes tienen una confusión súper grande entre el ácido hialurónico y la toxina botulínica. A veces piensan que son equivalentes. Y en este caso, un ejemplo que te doy es como los medios de transporte. Los aviones y los barcos son medios de transporte, pero son totalmente distintos. Entonces, la toxina botulínica y el ácido hialurónico igual. O sea, son tratamientos médico-estéticos para rejuvenecimiento facial, pero son totalmente distintos. O sea, nada tiene que ver el uno con el otro. ¿Te acuerdas que te había dicho que ahora toda la gente dice todo tratamiento médico facial es botox? Ajá. Entonces tú le ves hinchado, ¿no? Qué sé yo, a un famoso lo ves así con los pómulos horribles y todo, dice se puso botox y uno se queda así como, pero ¿cómo se va a poner botox si el botox no da volumen? El Efron fue uno de esos, pues, el último. Exacto, o sea, entonces eso no da volumen. El ácido hialurónico es el que da volumen. Por ejemplo, o sea, te estoy hablando del más popular. Sí que hay otros rellenos que inclusive algunos médicos inescrupulosos pueden hacerlo a pacientes que te dicen, no, es que no estoy conforme. Y si me va a durar un año, no, yo quiero que me dure 5 o 6 años. Entonces necesito otra cosa. Y les pondrán, ¿me entiendes? Pero yo digo inclusive, si tú te pusiste ácido hialurónico, vas a mi consulta, te lo retiro porque es un tratamiento reversible. Pero tienes que tomar en cuenta que las personas de la farándula tienen inclusive una distorsión de su imagen corporal. Porque tú dices, pero bueno, ¿cómo van a ir a los premios Oscar así? O sea, no se verá que está horrible. Claro. Entonces, el problema es que ellos se ven y piensan que esos pómulos gigantes, que esos labios grandotes, se ven bien así. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que controlar. Entonces, mira, las diferencias son abismales. En esta zona de acá, ¿por qué utilizamos toxina botulínica? Es lógico, porque las arrugas de esta zona se dan porque el movimiento muscular excesivo que comprime la piel y toda la vaina. En cambio, si tú te tocas esta parte de acá, vas a notar que es más blandita, es más suave. Entonces, en esta parte no puedes primero bloquear los músculos porque son músculos que te sirven para reír, para hablar inclusive. Claro. Entonces, no puedes bloquear estos músculos. Entonces, aquí lo que realmente tienes es una pérdida de volumen. Entonces, los médicos tratamos y desarrollamos tratamientos de acuerdo a las causas. Si la causa de esto es un movimiento excesivo muscular, pues utilizamos toxina que limita ese movimiento muscular excesivo. Pero si tu causa del envejecimiento es una pérdida de volumen, porque a medida que pasan los años vas perdiendo estas bolsitas de grasa. Tenemos casi 26 bolsas de grasa en todo el rostro que están separados por unos septos fibrosos que generalmente van del hueso a la piel. Y estos septos son como una represa. Es decir, sostienen las bolsas de grasa en su puesto. Pero a medida que pasa el tiempo y especialmente en los latinos, por ejemplo, se rompen estos septos de las ojeras y todos los latinos somos ojerosos. Tendemos a hacer ojeras. Porque se rompen estos septos. Y entonces, ¿qué pasa si va cayendo uno encima del otro? Nos vamos a ver con la cara así, ¿no? O sea, como caída, ¿me entiendes? Sí. Entonces, lógicamente, como ves, la causa de lo que te está pasando acá es que has perdido volumen. Tanto óseo, has perdido volumen de la grasa, de las bolsas de grasa que conforman toda esta zona. Entonces no tiene sentido poner Botox. Entonces claro. Ahí la cosa es ponerte ácido hialurónico. En el entrecejo hay un peligro importante porque todos estos tratamientos dicen, pero bueno, una peluquera podría decir, ¿por qué no puedo hacer eso? Si está pendejadas, claro. Voy, cojo una aguja, pincho ahí, ¿cuál es el problema? No necesito estudiar 10 años para hacer una tontería como esas, ¿me entiendes? Pero el problema es que nuestro rostro especialmente está tan vascularizado y estos vasos conectan con, por ejemplo, el ojo. Ya, ¿sí? Claro. Entonces tenemos vasos súper importantes sobre toda esta zona que si tú inyectas en esos vasos puedes producir daños gravísimos, ¿me entiendes? O sea, daños súper graves. Entonces siempre hay que estar atentos y con cuidado a quien te realiza el procedimiento porque no es una cuestión fácil. Yo siempre digo, los médicos le hacemos que se vea fácil el procedimiento, pero no lo es. Por eso es que hay el dicho, ¿no? El que sabe, sabe.
y sí, ya Sí, o sea, es que está tú siempre tienes que buscar un médico que haga el tratamiento, pero a veces no es necesario ni siquiera solo un médico, porque mira, tienes que tener experiencia en el caso, ¿me entiendes? A veces los médicos mismos tenemos a infravalorar la experiencia, porque uno dice, bueno, ahora hay la medicina basada en evidencia, yo me baso en las pruebas de lo que dice la evidencia, y descartamos un poco la experiencia, pero créeme que a medida que yo he desarrollado mi carrera, ya voy casi 12, 13 años de médico, yo veo que la experiencia es fundamental. Entonces yo por año hago casi 6,000 procedimientos de medicina estética. Entonces, lógicamente que me ha ayudado a entrenarme más en los procedimientos que algunos médicos que son nobles, ¿me entiendes? O sea, ujú. el problema de la medicina estética también es que es un campo rentable y muchos médicos inclusive se han sentido atraídos Claro. porque ven una simplicidad. En el congreso que fuimos a México, justo una de las cuestiones que se apoyaba era que los médicos que se dediquen a la parte estética tengan al menos 5 años de graduados. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque necesitas cierta experticia. Y el problema cuando no tienes suficiente experticia es que primero puedes ofrecer precios muy baratos y segundo, si te va mal con el paciente, ese paciente que nosotros lo tenemos normalmente a nuestro cuidado durante 15, 20 años, la primera Ujú. vez le fue mal y no va a Y no volverse va a a hacer volver, ningún no vuelve. procedimiento estético. Ahora, no estoy diciendo con eso de que no pueda pasar efectos adversos y todo, por supuesto. Es que el que no le pasan cosas es el que no hace nomás. O sea, si tú estás haciendo procedimientos, lógicamente vas a tener algún problema en algún momento, ¿me entiendes? Y es Claro. importante saber resolver este tipo de problemas, ¿me Y entiendes? también lo importante es la honestidad, ¿no? O sea, la honestidad que tenga el profesional hacia el paciente, porque tampoco es que todos los tratamientos es para todos, ni todo funciona en Sí, pero es que todos, tú ¿verdad? como paciente también tienes que estar dispuesto a escuchar la verdad, Ujú, ¿me entiendes? Porque si te digo que un tratamiento de toxina dura 3 meses, ujú. yo te estoy diciendo eso para que tomes la decisión si hacerte o no. Así es. Pero, y luego tú vas a decir, no, pues que a mí me dijeron que 6 meses, que a mi vecina le duró 6 meses. Entonces, ¿me entiendes? Te estás poniendo en una posición que no es buena para ti, no es buena para el médico, porque toma en cuenta que el médico siempre va a querer estar a tu cuidado, ¿me entiendes? O sea, Mm. yo no me imagino un médico queriéndose hacer un tratamiento para sacarte dinero, ¿me entiendes? Yo creo que no es necesario siquiera, ¿me entiendes? Porque los tratamientos, como te digo, tienen un buen margen, entonces no es necesario hacer esas cosas, ¿me Mm. entiendes? Así que en ese sentido no tiene sentido. Y el tema también es con la parte del consentimiento. Siempre para estos procedimientos y estos tratamientos hacemos firmar un consentimiento. Y muchas veces en ese documento hay mucha información en base a la Ujú. medicina, que a veces hace que los pacientes se asusten. El Claro. por qué es el tema del consentimiento. Claro, mira, el consentimiento informado es un documento donde certifica que todo lo que hemos hablado em, lo has entendido y te lo vuelvo a poner por escrito, a Ujú. pesar de que normalmente tú tienes una cita conmigo para explicarte todos los procedimientos que vamos a Ujú. hacer. De todas maneras, es una constancia, no es un documento legal, es un documento potencialmente legal en el caso de que alguna situación o diferencia exista, pero no debería haberlo, porque Ujú. si estoy conversando contigo una preconsulta, si te estoy dando un consentimiento, y el consentimiento a veces hace asustar a los pacientes porque Sí, te dicen, chuta, doc, pero aquí dice que me puedo quedar una ceja así y al otro lado no. Es que lo que pasa es que tú por ley tienes que saber todas las consecuencias que deben pasar y por eso tienes la libertad y el consentimiento informado dice, certifico que el médico ha respondido todas las preguntas que tenía. Entonces así tú me es. dices, doctor, ¿se me puede caer la ceja? Y te voy a decir, o sea, mira, con un médico experimentado es que eso es rarísimo, ¿me entiendes? Que puede pasar, pero es extremadamente raro, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado inclusive con la información que existe en Internet ahora. Los últimos estudios dicen que el 70%, imagínate el escándalo, 70% de la información que existe en Internet es falsa Es falsa, sí. o incorrecta. Si no falsa, no es adecuada.
Y es que lo que pasa es que si tú lees el brochure del paracetamol, por ejemplo, ahí dice que te puede dar infarto de miocardio y todo. Entonces uno dice, hijo de madre, no me Entonces, tomo nada. nadie Pero es tomaría que lo que pasa es paracetamol que y se esa toma para todo. información no es para pacientes. Esa información es para quien la puede Claro, interpretar, ¿me entiendes? Entonces, quien exacto. la puede interpretar, lo que te está diciendo ahí es que hay algunos casos donde puede producirse eso y que estés alerta. Que si Ujú. tú tienes un paciente de esto, tomes en cuenta que si está tomando este medicamento puede ser una de las causas, ¿me entiendes? Pero no es para alarmar a la población, ni mucho menos. Entonces, eso es una cuestión que no ¿Y tiene existe sentido, ¿no? algunos casos en que algún paciente esté limitado a no poder realizar el tratamiento de toxina, o sea, por alguna Bueno, causa? claro, lo que se recomienda es pacientes que estén embarazados o estén embarazadas o estén dando de lactar, no hagan el tratamiento. No necesariamente porque se ha descubierto la toxicidad en el caso, sino porque no hay estudios que demuestren que Que no es se ha visto que malo. la toxina no traspasa la barrera placentaria, entonces se pensaría que no ya se podría aplicar, pero al no haber estudios se recomienda pues No no hacer. hacerlo. Algunos pacientes que están tomando algunos antibióticos pues, tampoco pueden tomarlo porque puede potenciar el efecto o puede disminuir el efecto de la toxina, pero en general es una toxina que se maneja bastante bien. Es un tratamiento muy noble, como te digo, casi no tiene muchas contraindicaciones. En los últimos tiempos he oído y he visto inclusive en algunos videos que, que tiene algunos problemas que en el cerebro, que en el Ujú. cuestiones. Mira, ya tenemos bastante tiempo con la toxina trabajando y puede ser que haya algunas complicaciones, pero por suerte son muy raras, ¿me entiendes? Y son escasas para los millones de procedimientos que se hacen al año, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, no creo que es algo realmente para tomarlo en cuenta ahora, ¿me entiendes? Mm. Con respecto al tratamiento, sí. Yo la verdad creo que es maravilloso que ahora tengamos la posibilidad de hacer tratamientos que no requieran hospitalizarnos, cirugías, cortarnos, abrirnos ni nada, sino que sea tan fácil como ir a una consulta y regresarte a tu Claro, casa. es que vivimos en el tiempo de lo inmediato, ¿me entiendes? Y Ujú. también, tal vez esa inmediatez tal vez no es del todo buena, ¿me entiendes? O sea, la toxina es un tratamiento magnífico, pero igual tienes que esperar. O sea, Claro. tienes que esperar unos días de que haga efecto, tienes que esperar unos días para la revisión. Tienes que ser paciente, Exactamente. Entonces, no impaciente. eso es súper importante, ¿me entiendes? Y todo el hecho de la información que tienes de internet tienes que tomarla con cuidado y más bien tener tu médico de confianza. No puedes hacerte un tratamiento de medicina estética pensando que el doctor te va a robar, porque si piensas en eso, no confías en el profesional. Entonces, ¿cómo te vas a hacer un tratamiento? Vas a dejar tu rostro, imagínate, en manos de alguien en que Ujú. no confías. Así que olvídense de eso de que ay, es que tengo miedo que me ponga menos. Si tienes miedo que te ponga menos, no te hagas el tratamiento, porque no confías en el médico. Entonces, si piensas que el médico puede hacerte eso, entonces no confías. ¿Y por qué te vas a hacer ahí? Que me enseñe la ampollita Y y que me tiene tienes, que poner todo lo que tiene la exacto. ampollita. Y tienes que ver eso sí que se haga en un lugar adecuado. Yo Ujú, últimamente veo inclusive a médicos atendiendo en spas, en peluquerías. ujú, El ejercicio de la medicina es un ejercicio muy celoso, o sea, no, eh, debe hacerse en sitios adecuados para el ejercicio de la profesión, ¿me entiendes? Es súper importante porque es parte de la ética y de la mística del ser médico, ¿me entiendes? ujú. Y por eso es que a veces tiene este estigma la medicina estética, como que, es que eso no importa, o ustedes que hacen nada. No, es que parte de la mística es atender en un lugar que es adecuado para el tratamiento, porque no es lo mismo las uñas que ponerte toxina, ¿me entiendes? Yo ahora una cosa que yo he querido que siempre como que abordemos para como educar a los pacientes es el por qué la revisión de la toxina debe ser a los 15 días. La revisión tiene que ser a los 15 días porque el tratamiento va haciendo su efecto alrededor, a través de los días. Ujú, Entonces tú puedes tener un efecto súper fuerte a los 4 días, pero puede ser que se demore hasta 12 días. Entonces, si yo te vuelvo a ver en 7 días, puede ser que te pongo una dosis que realmente no necesitabas, porque digo, bueno, te falta todavía toxina, entonces voy a ponerte un poquito más para que haga efecto, pero realmente no habías alcanzado la cúspide del efecto, entonces eso es importante. Entonces, verte a los 15 días hace que tengas ya el efecto completo. Y si lo necesitas, y eso es algo súper común. ujú.
Vienen a la revisión, doctor, para que me ponga más. Vengo al retoque. O sea, y no comprende todavía el paciente que es una revisión. Lo ideal en el tratamiento de toxina es que no necesites retoque, que a la primera te haga bien. El retoque es por si lo necesitas. Y otra vez vuelvo y repito, no es que el doctor se está ahorrando unidades de toxina botulínica contigo, no. Sino que simplemente no lo necesitas. Entonces, yo sé que puede ser chocante para ti ir a una consulta para que no te hagan nada, pero es que no te hagan nada. Este no es un tratamiento de una vez. Es un tratamiento que se requiere hacer varias veces. Entonces, yo necesito anotar la dosis que fue efectiva para ti, que todo esté perfecto. Y si todo está perfecto, más bien debes irte contenta. O sea, Feliz, no claro. necesitar más toxina es lo mejor. Y acuérdate que las inyecciones repetidas también pueden producir que te hagas resistente, si se quiere, a la toxina. Porque ¿me yo he visto entiendes? que se produce como que se ha producido ahora como este tema de que el paciente tiene eso de por regla que en 15 días tengo que ir al retoque. O sea, no comprenden que No, es o una sea, revisión. ya te dije, o sea, no tienes que ir al retoque. O sea, lo ideal, lo que yo busco en mis pacientes es que no necesites retoque. O sea, de hecho, no es una buena práctica el inyectar más toxina en la siguiente sesión y eso es algo que debe evitarse totalmente. O sea, no debe hacerse, no es algo que debe hacerse. No se ¿Sí? deben resentir si no hay que hacer No, es que no retoque. necesitas. Y como te digo, el que decide si necesitas retoque Es o el no médico. soy yo. No, es que lamentablemente la relación médico-paciente es una relación patriarcal, una relación vertical que pues normalmente tú estás pagando para que te digan qué hacer. O sea, entonces, no, y yo te vuelvo y te repito, no es un shopping, no es un lugar donde tú vas a coger esto más de esto y hágame esto. Y, o sea, no funciona, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, eh, es lo que es y es como se debe actuar en este Sí. tratamiento, ¿no? Que no nos toquen muchos pacientes, Google pacientes, porque ya vienen súper informados y vienen a tomarle la lección al doc. Sí, bueno, el paciente, yo digo, más bien puede desinformarse y puede traer más miedos, ¿me entiendes? En internet hay buena información, inclusive de la toxina y lo que vienen y te dicen es, doctor, pero me va a poner algo tóxico si yo leí que eso genera el botulismo, ¿no? Y la historia de dónde sale la toxina es tan, a mí me encanta, de las materias que más me gustaban en el colegio era la historia. Y la historia de la toxina es tan apasionante porque em, allá cuando habían las guerras napoleónicas y toda la vaina, se relajaron muchísimo las medidas sanitarias y comenzó a haber este tipo de infecciones entre la gente porque ya no cuidaban tanto la La higiene de asepsia las de las comidas, cosas. especialmente en la zona rural, ¿no? Entonces se da la enfermedad y se da especialmente en algunas salchichas ahumadas que se hacían con sangre antes, pues, y se consumía, ¿no? Entonces, eh, este tipo de infección se comienza a ver, pues, y un científico que se llama Kerner es el primero que describe. Y de hecho, por sus descripciones que hace de la toxina, es que le dicen a él la salchicha, ¿no? El apodo de él era la salchicha. Y es porque uno dice, ¿por qué se llama toxina botulínica? Y botulínica viene del término botulinum, que significa salchicha, ¿sí? Entonces esa es la razón porque él tiene este nombre en sí, ¿me entiendes? De hecho, después hubo varias infecciones y varias epidemias y, por ejemplo, la empresa Dole, la Dole Food Company, ella implementa las latas, los enlatados para las comidas y se vuelve muy popular. De hecho, ahora es la compañía que más comida enlatada Comida enlatada vende en el mundo, ¿me produce, entiendes? Y lógicamente la gente tiene miedo porque en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial la toxina botulínica estaba destinada a utilizarse como arma biológica. En la Primera Guerra Mundial casi no funcionó, entonces no se le dio tanta importancia, pero en la Segunda Guerra Mundial, de hecho el desarrollo de la toxina viene de la guerra, o sea, viene porque comienzan a tratar de investigarla como un agente biológico y hay una anécdota de los americanos, comienzan a desarrollar esto para darles a las prostitutas chinas. Entonces, como ellas se acostaban con los oficiales japoneses, entonces decían, se llevaban una cápsula que tenía la toxina botulínica, les ponían la comida y pues se envenenaban, ¿no? Y, o sea, esa era la idea, ¿no? En sí. Pero antes de hacer eso, mandan una prueba para que practiquen animales y practican en los burros. Y los burros no se mueren, no les pasó nada.
Entonces, hasta ahora no se sabe por qué la toxina botulínica no genera la enfermedad de botulismo en los burros. Así que ya saben, Ya los saben que políticos tienen de que nuestro ser país súper pueden estar tranquilos tranquilos que no les que va a no les va a dar pasar botulismo. nada. Sí. Entonces, luego Son ya se acaba la inmortales. guerra, pero sigue habiendo, pues, sigue habiendo el estudio de la toxina botulínica y se utiliza generalmente para problemas oculares, distonias, que son movimientos involuntarios, y comienza a funcionar súper bien. Entonces, Ujú, te das cuenta el paso de la toxina de ser un agente infeccioso que causó muchas enfermedades y muertes, ujú. al día de hoy utilizarse en varias especialidades médicas. Olvídense que Botox solo se utiliza para tratar Ujú. arrugas. Eso no es cierto. La toxina botulínica se utiliza, ya les digo, para varias situaciones médicas. Se utiliza más de 10 especialidades médicas y pues su desarrollo en el último tiempo ha sido bastante bueno, Y ¿me al contrario, entiendes? se le debe tomar con la seriedad del caso porque es un medicamento, justamente. Claro que sí. O sea, es un medicamento y de hecho es un medicamento de prescripción. Es por Ajá, eso es que los laboratorios no pueden hacer publicidad del tratamiento directamente al paciente. O sea, no es como venderte Pedialid o alguna cosa así, claro. sino que el médico es el que decide qué es lo que se va a vender o no, ¿me entiendes? O sea, qué es lo que va a recetar o no. Por eso es un medicamento de receta, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Claro. Hay, hay usos ahora que se le da fuera de la etiqueta a la toxina también, que o sea, se utilizan, yo los utilizo mucho, por ejemplo, en esta zona de acá del depresor del labio inferior, pues al bloquearlo funciona súper bonito para corregir esta zona de acá. Se lo utiliza también en el cuello, o sea, para mejorar la apariencia de esta zona. Tiene algunas utilidades ya la Arruguitas toxina. del Sí, cuello, ¿verdad? de las líneas del cuello, ¿no? Entonces, es un tratamiento bastante seguro. Cuando lo haces con un profesional, realmente es un tratamiento que tiene una alta satisfacción del paciente. Ahí va a haber quien me diga, pero doctor, ¿cómo no va a mencionar los efectos adversos? Sí que hay efectos adversos, pero la mayoría son ligeros y autolimitados, es decir, no te quedas con eso, sino que lógicamente se va el efecto, pues y con eso se va el efecto adverso, ¿no? O sea, Claro. por último, ¿no? Entonces, si tú estás con un médico experimentado, te dicen que las cejas es un problema, pero no es un problema realmente. Si tienes un médico que atiende muchos pacientes, es muy raro que le pase. Y si te pasa, lo va a poder solucionar. Entonces, si Claro, a mí estás me con las pasó, cejas por muy ejemplo. altas. Sí, Sí. pero bueno, tú trabajas conmigo y ya te solucioné Y al siguiente día. es que fue algo totalmente anecdótico porque incluso tú te sorprendiste que por haber sido la primera vez que yo me colocaba, al segundo día ya me hizo el efecto de la toxina Ujú. y parecía el niño del meme este que tenía las cejas así dibujadas Sí. porque se me alzaron Es común, demasiado. la primera vez que te pones puede pasar eso porque el médico no sabe la potencia que puede tener la toxina en ti. Ujú. Entonces, prefieres que estén levantadas que Ajá, estén muy bajas porque eso lo puedo corregir, ¿me claro. entiendes? Entonces, bueno, como ven, el mundo de la toxina, el tratamiento más popular de la medicina estética es apasionante, tiene buenas historias, está lleno de mitos. Ya habíamos hablado que se te cae la cara, que te vuelves de esclavo de ponerte el tratamiento. No es verdad, lo que pasa es que como te ves bien, quieres seguirte viendo bien. Entonces, y toma en cuenta que el cuerpo, el rostro mismo se acostumbra a verse de cierta manera, entonces luego vas a O, querer o pacientes aplicarte y que están aplicarte, tan ¿no? acostumbrados a verse ya con su carita arrugada y todo, que cuando ya les ponen dicen no veo efecto. Bueno, es que eso es una mala elección del paciente, Sí, ¿no? Porque si está muy arrugadito, pues no le puedes ofrecer un tratamiento solo de claro. toxina porque vas a tener un paciente descontento y no te va a gustar. Bueno, en Ujú, sí, me ha gustado mucho ujú, conversar por el tema. Yo entiendo que nos quedan un montón de cosas porque este es un tema muy apasionante, el de la toxina. Mucha gente odiará el tratamiento, mucha gente lo lo ama. amo. Yo personalmente amo ese tratamiento, es uno de los tratamientos que más ocupo porque es bastante bueno, pero seguramente nos han quedado alguna duda, pero espero que con esta conversación que hemos tenido un poquito sirva para poder tomar una decisión al respecto si no te has Ujú. realizado nunca el tratamiento.
pues puedes tomar una decisión de hacértelo o no, pero en base a una información que viene de un profesional. Y si ya te lo estás haciendo y la gente te critica, ¿no? Te dice, no, Sí. pero ¿por qué te estás haciendo si tú eras linda y que ni sé qué, no sé cuándo? ¿Qué te hiciste? Puedes tomar una decisión que es un tratamiento adecuado Ujú. para ti y poder seguirlo haciendo, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca. Si tienen alguna pregunta, les ruego nos dejen comentarios. Trataremos de abordar cada vez de mejor manera el tema. Esta información que yo estoy haciendo, ustedes saben que ya las he tratado de compartir en videos que los he hecho, pero yo creo que si ustedes se merecen un contenido más profesional, de calidad, y por eso agradezco a las personas que me están ayudando ahora a hacer este podcast de una manera lo más profesional que se pueda, porque quiero justamente no solo quejarme de que la información de Internet está mal, sino darles una herramienta que ustedes puedan consultar con un profesional y resolver realmente todas sus dudas. Te agradezco, Raquel, por estar en el primer episodio de los Medicazos. El medicazo de hoy fue la toxina botulínica. Y bueno, Raquel no es médica, pero bienvenido, que ya eres una medicaza. Gracias, Doc. Recuerden, como siempre les digo, y mi frase de siempre es, recuerden que no hay joven por siempre, no hay piel de porcelana ni definitivo. Lo que existe siempre es un tratamiento profesional y continuo. Muchas gracias por escuchar. Adiós.